Saludos cordiales a todos mis alumnos. Hoy vamos a iniciar a conocer lo que es filosofía antigua o lo que se llama filosofía antigua. Lo primero que tienes que captar en filosofía antigua es que tú tienes que separarlo en dos partes, por decirlo así. Lo que es filosofía griega y lo que es filosofía helenística romana. Hoy vamos a empezar con lo que es filosofía griega. Cuando hablamos de la filosofía griega, tú tienes que al mismo tiempo separarlo en tres periodos. El periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo de los grandes sistemas. Tres periodos. La filosofía griega antigua. ¿Estamos bien? Periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo de grandes sistemas. Cada periodo tiene un centro de reflexión filosófica que vamos a conocer a continuación. Cuando hablamos del periodo cosmológico, que es el primero que vamos a ver, profe, también conocido como los presocráticos. ¿Por qué, profe? Porque todos ellos, bueno, aunque no es exacto, en realidad no es exacto el término, pero se considera que todos esos filósofos son antes de Sócrates. Pero en realidad, profe, algunos fueron contemporáneos. Palabra clave acá, profe, physis. Arché o arjé, que es lo mismo. ¿Ya, profe? ¿Qué significa physis? Naturaleza. Significa, profe, que el centro de reflexión filosófica en ese periodo va a ser ¿qué? La naturaleza. Al hombre le interesa estudiar ¿qué, profe? La naturaleza. Eso es physis. De ahí que a ellos se consideran como los primeros físicos. De ahí que ha venido un examen según Aristóteles, ¿sí? O Aristóteles, ¿a quién considera como el primer físico? Ah, profe, físico significa naturaleza. El primero que comenzó a estudiar la naturaleza, ¿quién fue, profesor? Primer físico, Tales de Mileto. ¿Estamos bien? Ah, profe, muy bien. Ahora, vamos a ver la escuela de Mileto, o también conocido como la escuela jónica. Jónica. Profe, a Tales de Mileto se considera el padre de la filosofía justamente porque con él inicia la filosofía de carácter racional o de forma racional. No te olvides eso. ¿Ya? Profe, considerado como el primer físico por Aristóteles, también considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, es el primero en predecir un eclipse, profe. ¿Estamos bien? Ahora, son datos históricos, por decirlo así. ¿Cuáles son sus ideas filosóficas, sus planteamientos? Tales de Mileto considera que el principio arjé, ¿sí? O sea, el principio ordenador de todas las cosas, profe, que es el agua. Del agua nace todo, o del agua se engendra todo, dice mi estimado Tales. Se engendra todo. Todo sale del agua. ¿Estamos bien? Profe, ¿te das cuenta cómo le intenta explicar la naturaleza, todo, a partir de qué? De la misma naturaleza. ¿Por qué dice, profe, de que del agua sale todo? Él dice que el agua es vida, de que todo está rodeado de agua, profe, incluso hacia arriba, profe, sí, hacia el cielo. Encontramos agua, ¿sí? Profe, cavas en la tierra, profe, encuentras agua. Sí, profe. Por eso que dice que el principio de todo es el agua. Bueno, se cree. Ahora, muy bien, profe, este todo, ¿sí? Que sale del agua, él te va a decir que todo está lleno de dioses. Esto se llama ilozoísmo. ¿Qué es el ilozoísmo, profe? Todo está lleno de dioses. Pero, profe, ahí me suena raro. Usted me dijo que acá es más racional. Lo que pasa, muchacho, es que para Tales de Mileto, esta idea de que todo está lleno de dioses, no se refiere a un Dios creador todopoderoso como al de nosotros creemos. No, se refiere a qué, profe? A que todo está animado, a que todo está en movimiento, una especie de un gigantesco animal, profe, que es el mundo, ¿sí? Todo está animado, todo está en movimiento, todo. Muy bien. Ahora, esto lo va a tomar, por ejemplo, más adelante Giordano Bruno, cuando ya hablemos de él. ¿Ya, muchachos? Entonces, no te olvides, el ilozoísmo aplica que la materia está animada, que está en movimiento. ¿Qué más te dice, profe? Ah, bien. Como él dice que el principio ordenador es el agua, cuando le preguntan la tierra qué es, y él dice que la tierra es un disco flotando, ¿en qué crees? En agua. La tierra es un disco flotando en agua. La grandeza de Tales de Mileto es que él empieza a explicar la naturaleza, profe, a partir de la misma naturaleza. Eso es, profe, se considera como algo racional, ya no a partir de seres sobrenaturales. Profe, pasamos a ver a lo que es Anaximandro. Bueno, al siguiente autor. Anaximandro. Profe, veamos a Apeirón. Te comento, Anaximandro te va a decir que el principio ordenador de todo, el arjé, es el apeirón. Pero ¿qué significa apeirón, profe? Apeirón significa indefinido, indeterminado. Hay dos cosas que tú tienes que tener en cuenta acá, profe, en filosofía. Mira, ¿cuál? La primera, ¿cuáles son los filósofos que hablan del que su arjé es un solo elemento? Aquellos filósofos que dicen que su arjé es un solo elemento, ellos son considerados como que monista. Y aquellos filósofos que te dicen que
el arjé, el principio ordenador, no es un elemento, sino un conjunto de elementos, ellos son considerados que pluralista. En este caso, Tales de Mileto es un solo elemento, agua. Entonces, ¿qué es? Monista. Ahora, otro concepto que tienes que manejar, profe, es lo indeterminado. Volví ahí para aclararte esto, ¿ya? Profe, lo indeterminado. Mira, por ejemplo, Anaximandro te va a decir, profe, que indeterminado, ¿sí, no? ¿Es el apeirón, es el indeterminado o indefinido? Profe, ¿qué es indeterminado? Es lo que tú no puedes conocer, es lo que tú sabes que existe pero no lo conoces. O sea, es lo que tú no puedes identificar en otras palabras, ¿sí? Sabes que existe, lo tocas, lo miras, sí, profe, muy bien, pero exactamente no sabes qué es. Está indeterminado o indefinido para ti. Te pongo el siguiente caso. Imagínate, borra de todo, de tu pensamiento, borra todo concepto, toda palabra. Y yo te preguntaría, ¿sí? Ya olvidaste todas las palabras. ¿Dónde está el plumón? Tú puedes tocar esto y puedes tocar esto. Puedes mirarlo, sí. Pero si ya olvidaste las palabras y yo te pregunto, ¿dónde está el plumón? ¿Tú sabes cuál es el plumón? No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya te olvidaste la palabra. Ya no está la palabra. Entonces, para ti, ¿el plumón es determinado o indeterminado? En realidad, todo esto para ti que es indeterminado, porque tú sabes que está ahí, pero no sabes qué es, pues ya no tienes el concepto o la palabra. Eso es indeterminado. ¿Qué es determinado? Definido. Lo contrario, ¿qué es determinado ahora? Definido. ¿Sí? Significa que tú lo puedes identificar. Ahora, si yo te digo plumón, mota, regla, tú me dices, profe, yo te pregunto, ¿dónde está el plumón? Acá. ¿Dónde está la regla? Acá. ¿Dónde está la mota? Acá. ¿Por qué, profe? Porque ahora para ti ya está determinado. Es decir, ya está asociado a un concepto, a una palabra. Tú ya lo puedes ubicar, tú ya lo puedes identificar. Está definido para ti. ¿Eso qué es, profe? Determinado. En ese sentido, yo te volvería a preguntar del filósofo anterior. Profe, para Tales de Mileto, ¿su arjé es determinado o indeterminado? En otras palabras, ¿es definido o indefinido? El agua, ¿tú lo puedes identificar? ¿Tú lo puedes ubicar? Sí, profe. Entonces, ¿qué es? Determinado. Pero ahora, acá este sujeto te dice que el apeirón es indeterminado. Indeterminado. O sea, existe, está ahí, pero no sabemos qué es. Está indefinido. ¿Te das cuenta? Anaximandro. Esa es la diferencia con su maestro Mileto, Tales de Mileto. Ahora, este todo, muchacho, ¿sí?, nace del apeirón. El apeirón, a pesar que no es engendrado, si te digo que no es engendrado, te pregunto, ¿significa que tiene un inicio y tiene un final? No. ¿Sí o no? Profe, te pregunto, ¿significa que es eterno? Si nadie lo creó, significa que siempre existe, significa que es eterno. ¿Sí o no, profe? Y si es eterno, profe, es inmortal. Y si es inmortal, ¿tú lo puedes destruir? No, profe, es indestructible, característica del apeirón. El único problema va a estar por acá, en esta característica. Para Anaximandro, él creía que el apeirón es finito, él creía que el apeirón era infinito. Acá está bien, muy bien, ahí nos equivocamos, muchachos, pero no te preocupes, hay que corregir esto, está bien ahí. Ya, lo agregamos ahí con el color negro. Muy bien, muchachos. En ese sentido, ya identificamos que indeterminado, sabemos que no es engendrado, por ende es eterno, inmortal, y como es inmortal es indestructible. Todo sale de esta palabra, no engendrado. El apeirón es no engendrado. Y de este apeirón, a pesar que no es engendrado, profe, él va a engendrar todo lo que existe. Todo. Es decir, profe, mira por acá. Yo te diría, mira, acá está todo indeterminado, ¿sí o no? Sí, profe, existe todo. Imagínate el primer hombre en la naturaleza. Ve todo, pero ¿sabe qué es? No. Ve el río, ve la planta, ve todo, pero no sabe qué es. Está indefinido, está indeterminado. Pero es indefinido, de esto indefinido, de eso indeterminado, que es todo lo que está viendo, él puede decir lo siguiente o no, eso es árbol, o eso va a ser árbol. Y aparece el árbol, ya está definido. Ahora cuando le pregunten, o cuando él quiera decir, ¿dónde está el árbol? Está ahí, ya lo puede identificar. Igual, profe, eso es sol. Existía, ¿sí? Pero ¿qué pasa, profe? Estaba indefinido. Y ahora él dice, eso es sol. Profe, salió el sol de lo indeterminado. ¿Te das cuenta? Profe, eso es río. Salió el río de lo indeterminado. Profe, así, más o menos, para que tú captes esa idea. Muy bien, el indeterminado.
Profe, ahora vamos a ver por acá. Pasamos a otro filósofo de la escuela de Mileto, ¿ya? De la escuela jónica. Pasamos a Anaxímenes. Anaxímenes creía que el ariel o principio ordenador es el aire. Del aire sale todo, por rarefacción y condensación. ¿Sí? Con rarefacción y condensación. Sale todo del aire. Profe, el aire, ¿sí? Se calienta. O perdón, el aire, esta es la grandeza de mi estimado Anaxímenes. ¿Cuál? Que Anaxímenes te explica cómo el aire se vuelve todo. ¿Sí? Los anteriores no te dicen. Él sí te explica este proceso. Pregunta de examen, ¿ah? El aire se vuelve todo. ¿Gracias a qué, profe? En primera, ¿por qué el aire? Porque él se da cuenta, profe, o dice que todo básicamente es aire. O perdón, incluso él cree que la misma alma es aire, profe. El aire es infinito. Nosotros necesitamos de aire. Todos los seres que viven necesitan de aire. Mi estimado Anaxímenes. Este aire se vuelve todo gracias a estos dos procesos. ¿Cuál, profe? La rarefacción y la condensación. ¿Qué es rarefacción? La rarefacción es cuando el aire, profe, se va a calentar. Cuando el aire se calienta, profe, ¿qué pasa? Se vuelve fuego. Cuando el aire se enfría, profe, es decir, se condensa, profe, ¿qué pasa? Se vuelve piedra o termina en piedra. Bueno, él dice primero, profe, que el aire se vuelve en agua y luego en piedra. Termina en piedra. Muy bien. Este aire, profe, para Anaxímenes tiene carácter divino. ¿Por qué, profe? Por estas dos características principales, porque es infinita y porque es invisible. Y eso es real, el aire es invisible, profe, y eso es infinito. Eso le da el carácter, por decirlo así, místico, ¿sí? Divino. Muy bien, profe, estos son los filósofos presocráticos, el periodo cosmológico, ¿sí? Ojo, los presocráticos, periodo cosmológico, ¿pero qué escuela? La escuela de Mileto, la escuela de Mileto. Y ahí ahora vamos a continuar, profe. Profe, escuela de Mileto, escuela de Mileto, escuela de Mileto. Vamos a ver otra escuela, profe. Lo que es la escuela pitagórica. Cuando hablamos de la escuela pitagórica, o también conocida como la escuela itálica, la segunda escuela, encontramos a Pitágoras, profe. ¿Qué te dice Pitágoras? Pitágoras, profe, va a ser el primero a llamarse a sí mismo filósofo. Él creía que el principio ordenador de todas las cosas, profe, es el número, porque todo se puede cuantificar. Muy bien. Del número no habla el par y lo impar. Dos cositas del número. Lo par y lo impar. ¿Ya? Profe, lo par que es lo que es lo perfecto y lo impar que es lo imperfecto. ¿Sí? El par es lo finito y lo impar es lo finito. Entre lo infinito y lo finito, ¿cuál es el perfecto? Lo infinito, el par. Y el imperfecto, lo finito, lo impar. Profe, ¿por qué? Él siempre creía que entre los dos pares, el primero era que, bueno, él cree, el primero es que, profe, lo perfecto, y el segundo es lo imperfecto, o sea, su contrario, lo imperfecto. Decía, entre el hombre y la mujer, dos pares. ¿Cuál es primero? El hombre. Entonces, el que es perfecto. Y la mujer que es imperfecta. Eso creía. A pesar de que en el círculo pitagórico había mujeres. Interesante. En realidad, profe, Pitágoras tenía una especie de secta, una especie de grupo, donde tenían reglas bien curiosas, bien raras en realidad. Muy bien. Por ejemplo, ellos, una de sus reglas, profe, era no comer habas. ¿Quieres saber por qué? Más adelante lo digo. Ahora, mira, profe, entonces continuamos. En esa idea del número, él nos habla de la perfección, del orden, de la armonía. Él cree que el número perfecto va a ser el 10. Esto es el tetráctis. ¿Qué es el tetráctis, profe? Un triángulo. Incluso, muchachos, en este triángulo los pitagóricos, ¿sí? juraban ahí, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el número perfecto? Pregunta de examen. El 10. ¿Por qué el 10? Profe, él creía que los primeros 4 números eran básicamente la base de todo. La suma de los primeros 4 números, ¿cuánto es? 10. Mira, 1, 2, 3, 4. Por un lado, 1, 2, 3, 4. Por otro lado, 1, 2, 3, 4. Por otro lado. Profe, si tú te pones a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos son? 10. Suma 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto sale? 10. El número perfecto. Este triángulo es perfecto. ¿Te das cuenta cómo se resalta esa cuestión de perfección, esa cuestión de armonía? Claro que en el dibujo no es muy perfecto, pero representa eso. Ahora, en ese sentido vamos a ver, profe, la armonía de las esferas. ¿Qué te decía acá mi estimado Pitágoras? Pitágoras decía, profe, de que el cosmos, ¿sí? Existía, ¿sí?
las esferas, los planetas, profe, estaban en armonía, profe. Sus movimientos estaban en armonía. Por eso que, profe, seguían repitiéndose. Para él la armonía produce el eterno retorno. ¿Qué es el eterno retorno? Vuelve a repetirse. Como los planetas, profe, el cosmos, las esferas, ¿sí? Todos ellos estaban, profe, en orden. Existía, profe, o sus movimientos eran ordenados, es decir, estaban en armonía. ¿Qué pasa, profe? Se vuelve a repetir. Sigue existiendo el mundo, no se destruye. Pero imagínate, profe, que uno de esos planetas, una de esas esferas, salga de la armonía. ¿Sí? Profe, ¿qué pasaría? Ya no se repetiría la existencia, sino que, profe, hay destrucción. ¿Te das cuenta? Lo que sucede en armonía vuelve a suceder, se repite. Tanto así, profe, que decía que esos movimientos que se producen en el cosmos, las distintas esferas, producen una especie de sonido, profe, que él dice, por llamarlo así, sonido es el silencio, profe, y de una manera el hombre se ha acostumbrado a eso. Por ejemplo, quería en eso. Muy bien, profe, el silencio. El movimiento se da en tan armonía que produce silencio. Y es igual, profe, por ejemplo, ¿por qué nosotros seguimos existiendo? Porque en nuestro cuerpo existe armonía, todos nuestros órganos funcionan en armonía. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero imagínate que, profe, te da el COVID y algo pasa. Ah, profe, muy bien, ¿está funcionando en armonía? No. ¿Sigues existiendo? ¿Se repite eso? No. ¿Te mueres, sí o no? ¿Te das cuenta, profe? Algo interesante, ¿sí o no? Muy bien. Y por último, profe, la parte de la transmigración del alma. ¿Qué te decía acá, profe? Transmigración del alma o lo que es metempsicosis. Profe, él te va a decir que el alma en primera instancia es lo mismo, transmigración del alma o metempsicosis. Profe, él te va a decir que el alma en primera instancia estaba en Dios. Dios, acá estaba el alma, profe. Y el alma en Dios está plena, ¿sí? No siente necesidades, está feliz. Pero cuando el alma, profe, llega al cuerpo, ¿qué pasa, profe? Acá agregamos una palabrita que nos faltó. Cuando el alma, profe, llega al cuerpo, ¿qué pasa, profe? El alma empieza a sentir necesidades, ¿sí? Profe, tengo hambre, tengo sed, el sexo, necesidades, profe, ¿sí? En realidad, el cuerpo es una especie de cárcel del alma. El alma no quiere estar en el cuerpo, porque en el cuerpo sufre. El alma quiere estar en Dios, porque en el Dios está feliz, está en plenitud. Entonces acá empieza la historia, pues. Profe, el hombre es alma y cuerpo. El cuerpo es inmortal, significa que después de la muerte, esta rayita negra representa la muerte. Sigue. El cuerpo es mortal, significa que acá quedó. Entonces, profe, no te olvides, ¿qué sucede acá? Profe, imagínate que yo decido atropellarte. Mueres. Como tu cuerpo es mortal, queda ahí. Como tu alma es inmortal, sigue. Tiene dos opciones. Ir con Dios si es pura. Si tu alma es como la mía, va con Dios, ¿sí? Pero si tu alma es como la tuya, que se deja llevar por las cuestiones mundanas, por lo mortal, profe, por los deseos, por la pasión, es decir, es impura. Profe, ¿qué pasa? ¿Te vas con Dios? No, porque el único camino a Dios es que tu alma sea pura. ¿A dónde vas, profe? ¿O qué pasa? La transmigración. Pitágoras creía incluso que la transmigración se daba en seres inferiores. Profe, el fin de la transmigración es purificar el alma. ¿Por qué, profe? Porque el fin del alma es Dios, no el cuerpo. En el cuerpo está encarcelado. La transmigración hace que vaya a otro cuerpo. No está feliz. Por ende, la transmigración busca purificar el alma para que el alma, siendo pura, pueda ir con ¿a dónde? A Dios. Ahora, ¿cómo se purifica en el alma? Pregunta de examen. Accesi. ¿Qué es accesi? El dominio de los deseos. ¿Estamos bien? ¿Qué más, profe? A través de la filosofía, a través de la matemática, respetando el orden. Él dice, respetando el orden familiar y social. Orden. ¿Por qué, profe? Porque tú te acuerdas que para él tiene que estar en armonía. Muy bien, ahora pasamos a otra escuela. Vamos a continuar conociendo lo que es o lo que se llama filosofía antigua. A ver, muchachos, vamos a ver lo que es ahora la escuela eleática. Te comento, toda la escuela eleática en forma general, ¿sí?, te va a decir que el movimiento no existe. Te habla de la unidad del ser. Toda la escuela eleática es una característica peculiar de esa escuela. ¿Estamos bien? Tú ya sabes, profe, que la escuela eleática pertenece al periodo cosmológico, cosa que vimos la semana pasada. Muy bien, ahora te comento. Veamos, profe, los autores. El primero que vamos a conocer es Genófanes. ¿Qué te dice Genófanes? Genófanes te va a decir que el principio ordenador, profe, ¿qué es la Tierra? Pero también te menciona, profe, sobre la unidad del ser.
¿qué significa la unidad del ser? Incluso Aristóteles va a decir que el primero que unizó va a ser Genófanes. Profe, ¿qué significa el primero que unizó? El primero que va a afirmar la unidad del ser. Es decir, profe, el ser va a ser ¿qué? Uno o más de uno. Sencillo, va a ser uno, unidad del ser. Profe, muy bien. No te olvides este dato, unidad del ser. ¿Por qué, profe? Porque se va a relacionar con estos dos puntos. ¿Estamos bien? Unidad del ser. El ser es uno. Profe, Genófanes va a realizar una crítica, profe, ¿a qué? A la religión de su época, pero también lo que es el antropomorfismo. Primer punto, profe, va a criticar a lo que es la religión de su época. Genófanes dice, los dioses de esa época, profe, son inmorales. ¿Yo qué puedo aprender de ese Dios? Dice Genófanes, ¿sí? Si actúan como nosotros, ¿sí? Son inmorales, profe. Un dios, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, Poseidón, hablamos, profe, de repente Zeus, eran dioses vengativos, dioses rencorosos, sino, profe. Mentían, claro, profe. Incluso se daban sus escapaditas, profe, ¿con qué? Con las campesinas, ¿sí? Profe, son dioses inmorales. ¿Qué voy a aprender yo de ellos? Te dice, por ejemplo, Genófanes. El otro punto, profe, es el antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo, profe? Darle a Dios forma humana. Incluso Genófanes te dice, por ejemplo, los etíopes, que son una raza de hombres pequeñitos, morenos, ¿cómo va a ser su Dios de esos hombres pequeñitos y morenos? Su Dios va a ser justamente pequeñito y moreno. ¿Por qué, profe? Porque le está dando forma humana a Dios, le da forma de hombre, profe. Incluso, por decirlo así, profe, si la vaca creyera en Dios, ¿cómo sería el Dios de la vaca, profe? En forma de vaca. Para Genófanes esto está mal. ¿Por qué, profe? Porque si Dios se parece a algo, deja de ser único. Y para Genófanes, Dios tiene que ser único y perfecto. ¿Sí? ¿Por qué, profe, para Genófanes tiene que ser único? Porque él te habla, profe, ¿de qué? De la unidad del ser. Es decir, profe, que el ser es uno. ¿Estamos bien? Eso te dice. Por eso que para él está mal esto. Porque Dios, al parecerse a algo, deja de ser único. ¿Estamos bien? Porque se parece a algo. Y para él eso no tiene sentido. Así que, profe, esto dice, está mal. Muy bien, profe. Eso es lo que te dice los Genófanes. Muy bien, ahora vamos a ver a Parménides. Con Parménides, muchacho, inicia el problema ontológico entre el ser, o él habla del ser y el no ser. ¿Y en qué conclusión llega Parménides sobre esto? Para Parménides, el no ser es nada. Y Parménides, de la nada no puede salir todo lo que existe. ¿Estamos bien? Por eso que para Parménides, ¿qué es el ser? Básicamente todo lo que existe. Aquí el problema o la cuestión del movimiento. Porque el no ser, o sea, la nada, de ella no puede salir o la nada no puede convertirse en algo. Es decir, el no ser no puede pasar a ser. Entonces, profe, ¿qué te dice Parménides? El no ser es nada. Y de la nada, nada puede salir. El ser, profe, ¿qué es? Profe, el ser es lo que es decir, todo lo que existe. Para Genófanes, todo es el ser, o lo único que existe es el ser. No te olvides, lo único que existe es el ser. En este sentido, profe, el ser va a ser ¿qué? Inmóvil. Único. ¿Te acuerdas, profe? Toda esta escuela te habla de la unidad del ser y del no movimiento. Él va a ser el primero, muchachos. Por acá agregamos, profe, va a ser el primero, ¿sí?, en afirmar, ¿sí?, que el movimiento no existe. ¿Estamos bien? Inmóvil. Claro, profe. Muy bien, profe. Entonces, pero la cuestión está acá. A Parménides le podemos decir, pero si tú ves la realidad, se mueven las cosas. Profe, mira, yo estoy mirando que el árbol se mueve. El río se mueve, profe. ¿Cómo me explica eso? Y Parménides dice, es que hay dos vías del conocimiento. Uno es la aletheia y otro es la doxa. Profe, doxa, opinión, y esto es básicamente buscar la verdad. ¿Estamos bien? Doxa significa opinión. Profe, en estas dos vías, él te dice, en la aletheia, profe, está la verdad, porque no hay movimiento. Y la única forma de llegar a la verdad, profe, es a través de la razón. En la doxa, profe, está lo falso. Acá, profe, sí hay movimiento. ¿Y cómo tú captas el movimiento? Con los sentidos.
Es que es lógico. Mira, yo estoy viendo, por ejemplo, profe, cómo el árbol se mueve. ¿Capto la realidad con qué? Con los sentidos. El movimiento lo capto con los sentidos. Profe, en cambio, la razón me permite llegar a la verdad. ¿En qué sentido, profe? ¿Por qué acá dice no movimiento y acá sí movimiento? Y eso te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Mire, te comento. Imagínate esta regla. ¿Ya? Mira, esta regla, profe, incluso yo lo puedo cortar, hacer más chiquita. Profe, yo lo puedo quemar. Y si tú estás captando esto con los sentidos, con la vista, profe, tú te das cuenta que hay cambio o no. ¿Sí? Los sentidos te permiten ver cambio. Incluso yo lo puedo hacer así, profe, y tú me dices, sí, profe, está en movimiento, hay cambio. Profe, incluso esta regla, profe, yo la puedo destruir. ¿Sí, profe? La quemo totalmente, profe, o de repente comienzo a hacerlo chiquito, chiquito. Lo destruyo, profe. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo tú puedes captar el movimiento con los sentidos? Claro, profe. Incluso, mira, imagínate, profe, tú vas de repente a un establo, profe, vas a encontrar caballos, profe. Encuentras 3 caballos. Tú puedes ver que estos caballos están en movimiento. Sí, profe. ¿Con qué? Con los sentidos lo estás captando. Claro, profe. Mira, incluso, profe, tú puedes ver, pasando el tiempo, de que el caballo, por ejemplo, se vuelve más viejo, le crece el pelo. Sí, profe. Incluso el caballo puede morir. ¿Sí o no, profe? Claro, tú puedes captar eso. Y eso lo capta con los sentidos. Tú captas que hay cambio y que hay movimiento, ¿sí o no? Pero hay algo que no va a cambiar en ese caballo. ¿Qué, profe? La idea de caballo, el concepto caballo, o ponlo así, la palabra caballo. Por más que el caballo, sí, muera, y tú lo captas con los sentidos, el caballo muere. Por más que pase eso, el concepto o la idea caballo no cambia, se mantiene igual. Caballo, ese concepto, profe, ahorita, mañana, otra vez es caballo, profe, dentro de 20 años, caballo. El concepto, la idea, profe, no cambia. No hay movimiento. En la razón no hay movimiento, profe. ¿Sí? Es que esa es la situación. El hombre ha intentado incluso crear conceptos que explican el movimiento. Por ejemplo, correr. Profe, correr explica movimiento. Y tú puedes con los sentidos ver cómo una persona comienza a correr, profe, y te das cuenta que sí hay cambio, porque los sentidos te permiten captar que el movimiento, el cambio. Pero hay un problema, profe, pues. El concepto correr, la idea de correr, ese concepto, profe, esa palabra, ¿sí? Que está en tu razón, ¿cambia o no cambia? En realidad no cambia, ¿sí? Profe, ¿por qué? Sigue siendo correr. Correr va a ser hoy día, profe, 20 días más va a ser igualito, correr. ¿Qué te quiero decir con esto, profe? Que en el mundo de la doxa, que está el movimiento y que tú lo captas con los sentidos, sí, profe, y que por otro lado está el mundo de la aletheia, que está la verdad y tú lo captas con la razón. En la razón, profe, no hay movimiento, ¿sí? Por más que tú quieras, profe, por decirlo así, una palabra, profe, está acá en tu razón, esa palabra se mantiene, ese concepto, profe, no cambia. A pesar que represente un objeto real y a pesar que el objeto real sí cambia. El objeto real puede cambiar y tú lo captas con los sentidos. Algo sencillo. Profe, un amigo. Mi amigo, profe, se llama Pepe, ¿ya? Pepe, profe, era flaco en el colegio. Ahora está gordito, ¿sí? Está pelado, profe, ¿sí? Está más viejo. Tú estás captando eso con los sentidos, ¿sí? Y ves que ha habido cambio. Lógico. Ah, profe, pero ¿qué pasa? El concepto Pepe, esa idea Pepe, de Pepe, pregunta, ¿cambia o no cambia? El concepto Pepe, la palabra Pepe no cambia. Va a ser siempre ¿qué? Pepe. El caballo que vimos en el establo, que te comenté hace rato, por más que muera, tú lo captas con los sentidos eso, ¿sí o no, profe? Claro, por más que muera, ¿qué sucede? Ese concepto de caballo, ¿cambia? No cambia. Profe, esto es importante porque esto lo va a tomar más adelante Platón para hablar de su mundo de las ideas. Así que acuérdate. Muy bien, profe, eso es respecto a Parménides. Muy bien, vamos a continuar, profe, ahora con... Antes de pasar a Zenón, profe, esto es metafísica, profe, no te olvides, metafísica. Muy bien, vamos a ver, profe, ahora a Zenón. Zenón también es un eleata. Profe, él también te va a afirmar la unidad del ser y el movimiento no existe. Te afirma también, profe. Pero, ¿a través de qué? Vamos a ver.
A Zenón se le considera como el inventor de la dialéctica, según Aristóteles. Profe, pero ¿que dialéctica no era cambio? ¿Que dialéctica no era movimiento? Sí, lo que pasa, profe, que en Zenón dialéctica significa diálogo. Está muy bien, diálogo. Acá está, profe. Muy bien. Ahora, te explico. ¿Qué pasa con Zenón? También te dice que el movimiento no existe, pero esto lo va a aplicar a través de las aporías. Profe, ¿qué es una aporía? Profe, aporía significa razonamiento. ¿Estamos bien? Es decir, Zenón te va a explicar que el movimiento no existe, pero ¿en dónde? En los razonamientos, profe. Es decir, en la razón. A través de eso. Él no te dice, yo te voy a explicar que el movimiento no existe en los sentidos. No, porque los sentidos sí captan el movimiento. Yo te estoy diciendo, profe, que el movimiento no existe, pero ¿en dónde? En la razón. ¿Estamos bien? En la razón. Las aporías más conocidas son de Aquiles, por ejemplo, la tortuga, el arco y la flecha. Te voy a aplicar Aquiles la tortuga. Mira, se ponen, profe, bueno, va a empezar la carrera y está Aquiles y está la tortuga. ¿Está muy bien? La tortuga tiene una ventaja de 10 metros. Profe, si tú estás sentado, ¿sí?, mirando esa carrera, profe, tú te puedes dar cuenta, lo capta con los sentidos, que Aquiles le va a ganar a la tortuga, ¿no? Sí, profe, sí le va a ganar. Incluso, profe, se ponen a correr, Aquiles, así tenga de ventaja la tortuga 10 metros, profe, Aquiles incluso puede alzar la tortuga y llevársela. ¿Sí o no, profe? Eso lo captas con los sentidos. Sí, profe. Ahí hay movimiento. Ves que se mueven. Pero mira, él te dice, no, yo te voy a decir que en la razón no hay. Mira, la siguiente oración, profe. Aquiles tiene una ventaja, perdón, la tortuga tiene una ventaja de 10 metros respecto a Aquiles. ¿Sí? O Aquiles, o la tortuga tiene, ¿sí?, supera a Aquiles en 10 metros cuando empieza la carrera. Cualquiera de las dos. La más sencilla escojamos. La tortuga tiene una ventaja de 10 metros respecto a Aquiles. Pregunta, en esa frase, en esa oración, en ese enunciado, te pregunto, ¿quién gana siempre? ¿Cuál es la única verdad? Profe, mira, ahí siempre va a ganar la tortuga. ¿Por qué? Profe, te estoy diciendo de que la tortuga tiene una ventaja de 10 metros respecto a Aquiles. Y si eso lo digo ahorita, mi razón, ¿sí? Lo digo mañana, pasado mañana o dentro de 30 días, vuelvo a decir, la tortuga tiene una ventaja de 10 metros respecto a Aquiles. ¿Quién siempre gana? ¿Cuál es la única verdad? Profe, que la tortuga gana, ¿sí o no, profe? Claro, profe, de que la única verdad es que la tortuga gana, profe. Y así lo lea ahorita, profe, ese enunciado, o si así lo lea, profe, dentro de 40 años, ¿quién va a ganar en ese enunciado? Siempre va a ser ¿qué? La tortuga. ¿Por qué, profe? Porque dice, la tortuga tiene una ventaja de 10 metros. ¿Te das cuenta? Eso te dice mi estimado Zenón. ¿Sí? En la realidad yo puedo ver que que gana Aquiles. Yo lo capto con los sentidos. Pero en mi razón, si ya hay ese enunciado, profe, de que la tortuga tiene una ventaja de 10 metros, así pase 30 años, ese enunciado, profe, ¿quién va a ganar en ese enunciado siempre? Profe, la tortuga. ¿Se entiende? Muy bien, eso es, profe, una aporía. Así él afirma que el movimiento no existe. Ahora vamos a ver, profe, de la unidad del ser. Si yo te digo unidad del ser, significa que el ser es uno. ¿Estamos bien? ¿Qué te dice mi estimado Zenón? Yo te voy a hablar de la unidad del ser, pero a través de la reducción a lo absurdo. Imagínate, muchacho, que toda esta parte de acá es un párrafo. ¿Sí, profe? Y en la parte superior está la afirmación. Y en la parte inferior del párrafo está la negación. La pregunta es, ¿hay un ser o hay más de uno? Si arriba está lo afirmativo y abajo está lo negativo, profe, ¿hay más de uno, ¿sí o no? ¿Exactamente cuántos? Dos, profe. Dos opuestos, ¿sí? Muy bien, profe. Dos contrarios. Correcto, profe. Pregunta, ¿para Zenón tiene sentido que existan dos contrarios? No. Para Zenón tiene que ser el ser ¿qué? Uno. Unidad del ser. Entonces, profe, si en el párrafo encuentra la afirmación y la negación abajo, profe, ¿tiene sentido o es absurdo? Es absurdo. Los negadores, profe, la tesis de los negadores básicamente es eso, profe. Encontramos la afirmación y la negación, son dos seres, pero para él tiene que hacer ¿qué? Un ser. Entonces, profe, ¿tiene sentido ese párrafo? No, profe, que es absurdo, absurdo.
¿Se comprende eso? Ahora, muy bien, profe, pasamos a Meliso. Meliso también te habla del movimiento, del no movimiento, profe, y también te habla de la unidad del ser. Afirma la unidad del ser. ¿Cómo afirma la unidad del ser, profe? Negando lo múltiple. Para Meliso es imposible que un ser contenga varias cosas al mismo tiempo. No se puede. Para Meliso, el ser simplemente que es uno, nada más. Ahora, el movimiento también lo explica a través de la razón. Incluso él fue discípulo de Parménides, pero él establece una crítica a Parménides. Para Parménides, por ejemplo, el ser es finito, ¿sí? Las características son las mismas del ser, pero en Meliso, por ejemplo, no. Para Meliso el ser es infinito. Por ejemplo, esa es la gran diferencia. Entonces, profe, veamos. Toda la escuela eleática te dice que el movimiento no existe y te habla de la unidad del ser. Palabras clave, profe. En Xenófanes, el primero que unizó, el primero que afirma la unidad del ser, según Aristóteles. Antropomorfismo, profe, y los dioses. Parménides, profe, el problema del ser, problema ontológico. Palabra clave, inmóvil, único, aletheia, doxa. Ya sabes eso. Zenón, profe, palabra clave, aporías. ¿Estamos bien? Palabra clave, reducción al absurdo. ¿Qué es una aporía? Un razonamiento. Meliso, profe, palabra clave, lo múltiple. Palabra clave también es finito, infinito. ¿Por qué? Porque para Parménides el ser era finito, en cambio para Meliso el ser es infinito. Profe, esa es la escuela eleática. Importante que te acuerdes de esto porque lo vamos a ver en Platón. Ahora, muy bien. Profe, ahora vamos a pasar a las tendencias autónomas. Es así, A, B y C. ¿Ya, profe? ¿Por qué la he puesto ahí, profe? Porque no me alcanzó acá. Muy bien, muchachos, vamos a continuar. ¿Cuál es la tendencias autónomas? Vamos a empezar con Heráclito. Profe, ¿por qué con Heráclito? Porque lo quiero comparar con mi estimado Parménides. En realidad, profe, cuando hablamos de Heráclito y Parménides, profe, tú vas a encontrar acá, por decirlo así, un verso, ¿sí? Son opuestos. Mientras que mi estimado Parménides te decía, profe, que el movimiento no existe, profe, te habla de la unidad del ser, que el ser es uno. Profe, ¿qué dice Heráclito? Sí, sí hay movimiento. Heráclito, profe, conocido como el padre de dialéctica por Marx, pero en él, dialéctica, profe, ¿qué significa? Significa cambio, devenir, ¿sí? Movimiento. En cambio, en Zenón, ¿qué significa dialéctica, profe? Diálogo, no confunda. Marx llamó a Heráclito el padre de la dialéctica. También es conocido como el oscuro por la forma como escribía. La verdad que era bien compleja. Ahora, profe, entonces, vamos a continuar. ¿El arjé qué es, profe? El fuego. ¿Por qué el fuego es el arjé? Mira, resulta, muchachos, que si tú a los distintos elementos que conoces lo ubicas en un recipiente, toman una forma determinada. Por ejemplo, el agua lo pones, profe, de repente en un plato hondo, profe, toma la forma del plato hondo. Profe, la tierra lo pones en una macetera, profe, larga, toma la forma de la la macetera, profe. Al aire, profe, lo ubicas dentro de un globo corazón, toma la forma de globo de corazón, ¿sí o no? Claro, pero al fuego, profe, dale una forma determinada. En realidad no se puede. ¿Por qué, profe? Porque el fuego es el elemento que más fluye, que más cambia. Por eso que justamente él lo elige como arjé. Lo elige como arjé. Profe, vamos a continuar. Entonces, él tiene una frase muy bonita, profe. ¿Cuál es su frase? Nadie puede bañarse dos veces en las aguas del mismo río. ¿Por qué, profe? Porque el agua que te toca en este instante, pasando un segundo, ya no es la misma agua. Y tú no eres la misma persona. ¿Por qué, profe? Porque todo está en cambio, todo está en movimiento. ¿Te das cuenta? Esta frase, profe, que es muy conocida, te explica eso, ¿qué? El movimiento. Ahora, ¿a qué se debe el movimiento? Profe, a la unidad y lucha de contrarios. ¿Qué significa unidad y lucha de contrarios? Te explico. En un ser hay dos fuerzas luchando. Y tú sabes que en la lucha, profe, a veces va ganando uno, a veces pierde también ese sujeto. Claro, puede pasar. O sea, no siempre uno gana y siempre está como ganador. Existe la posibilidad de perder. Esa es una lucha. Dos fuerzas básicamente enfrentándose. Pero, ¿qué te dice mi estimado Heráclito? Estas dos fuerzas se encuentran en una unidad. Es decir, profe, estos dos están luchando, pero pertenecen al mismo ser. Ah, profe, Parménides, Xenófanes te decían que no, que el ser que era uno. ¿Te acuerdas? Solamente uno. No puede haber más de uno. Incluso ese uno no puede contener a varios. ¿Por qué? Porque el contener a varios ya no es uno. Así que él te dice que el ser es uno. Eso fue Parménides.
En cambio, Heráclito te dice, profe, que no. En el ser, en la unidad, básicamente, en la unidad se encuentran dos, profe, dos fuerzas luchando. ¿Estamos bien? Por ejemplo, profe, acá he puesto verdadero y falso. Cuando, profe, en esta lucha, cuando está ganando lo verdadero, toda la unidad se vuelve verdadera. ¿Sí? Ah, profe, ¿significa que el falso desapareció? No, está ahí, pero está perdiendo. Recuérdate que es una lucha de contrarios. Siempre están los dos. Claro, profe. Ya, ahora imagínate que, profe, lo falso está ganando. Profe, ¿significa que ahora la unidad va a ser qué? Va a ser falsa, ¿sí? ¿Te das cuenta, profe? Todo esto va a ser falso. ¿Pero significa que esto verdadero desaparece? No, está perdiendo. Sí, pero está ahí, perdiendo, pero está ahí. ¿Estamos bien? De ahí la unidad y lucha de contrarios. Yo te pondría un ejemplo, profe, respecto al agua, profe. Por ejemplo, si tú pones agua en una olla y lo pones a la cocina, profe, el agua tiene, ahí se están enfrentando dos fuerzas. Una de ellas que quiere mantenerlo en estado líquido y otra que lo quiere volver estado gaseoso. Pero ¿qué pasa, profe? Cuando recién inicia el agua o cuando recién lo pones en el fuego, profe, ¿qué pasa? En ese momento está ganando ¿qué? Ah, profe, el estado líquido, pues, porque todavía el agua está en estado líquido. ¿Eso significa que el estado gaseoso desaparece? No, profe, está ahí, está ahí. Ah, muy bien. Profe, en esa lucha, tú sigues calentando el agua, llega a 100 grados, profe, ¿qué pasa? Ya sale, profe, vapor, ¿sí o no? El agua se está convirtiendo en vapor. ¿Por qué, profe? Porque ahora en esa lucha, ¿sí? Donde existía el estado líquido y el estado gaseoso, el estado gaseoso está ganando. Profe, pero si eso significa que el estado líquido desaparece, no, no desaparece. Está ahí, está perdiendo, pero está ahí. Es por eso que el vapor, profe, se puede convertir, o el agua en estado gaseoso, se puede volver a convertir ¿qué? En estado líquido, ¿sí o no? Claro, profe. ¿Te das cuenta? Unidad y lucha de contrarios. Esa es la gran diferencia con Parménides. Esta unidad y lucha de contrarios, profe, te explica el movimiento. Esto es importante, pregunta de examen, profe. ¿Qué produce el movimiento? La unidad y lucha de contrarios. Es por eso que, mi estimado Heráclito, se le puede asociar, que la discordia es el padre de todas las cosas, o que la guerra es el padre de todas las cosas, o produce todo. ¿Por qué, profe? Porque tanto en la discordia como en la guerra son dos unidades distintas. Pero ¿qué pasa? En la discordia se enfrenta dos fuerzas. Y en la guerra también, profe. ¿Te das cuenta? Unidad y lucha de contrarios. Importante, profe, tener en consideración estas ideas. Ahora, vamos a continuar, profe, ahora a ver Anaxágora. Y de acá te pregunto algunas cositas. Profe, Anaxágora te habla nos dice que en primera instancia existía una masa homogénea. Profe, ¿qué es una masa homogénea? Cuando hablamos de masa homogénea significa que sus elementos no se pueden distinguir. Justamente es homogénea, pues. No se pueden distinguir sus elementos. Ahora, yo te preguntaría, profe, ¿esa masa homogénea entonces está definida o está determinada o está indeterminada? Y tú me dirías, profe, está indeterminada. ¿Por qué, profe? Porque no lo puedes distinguir. No está definida, ¿sí? Está ahí, existe. Tú lo captas con los sentidos. El problema, profe, es que exactamente no sabes qué es. Está indeterminada. Ahora, esta masa homogénea, que es indeterminada, profe, se va a volver heterogénea. ¿Pero gracias a qué? Al nous o razón. Profe, ¿cómo se entiende esto? Imagínate el primer hombre en la Tierra. Mira toda la naturaleza y ve todo, pero no sabe qué es. O sea, ve de repente, acá está un árbol, lo toca todo, de repente acá, profe, hay una piedra, lo toca y todo. Están ahí, sabe que existe, pero no sabe, lo que no sabe es qué es eso. ¿Sí me entiende? Es decir, aún no le da palabras, aún no lo asocia con una palabra, aún no lo asocia con un concepto. Existe, pero está indefinido o indeterminado para el hombre. ¿Y el hombre qué hace en ese momento? Comienza a determinar esa masa homogénea, eso indeterminado. Él dice, muy bien, este de acá, este objeto particular se va a llamar árbol. Este objeto particular se va a llamar, por ejemplo, perro. ¿Sí, profe? Esto se va a llamar sol. ¿Qué está haciendo? Está determinando, está dándole concepto, está dándole nombres, está dándole palabras. ¿Sí me entiende? Ahora yo ya sé dónde está el árbol. ¿Por qué, profe? Porque ya lo determinó, ¿sí? Ya está definido. Profe,
¿Con qué define el hombre? ¿Con qué determina lo indeterminado el hombre? Y Anaxágoras dice, con el nous. ¿Y qué es el nous? Profe, el nous es la razón. La razón es la que va a ordenar, la que va a producir, ¿sí? Profe, la que va, por decirlo así, crear, profe. Básicamente, ¿qué? Toda esta masa heterogénea, es decir, lo determinado. ¿Estamos bien? Y para que tú puedas captar la idea, profe, esta masa homogénea, vamos a ver, es así, profe. Existe, tú sabes que existe, pero no sabes qué es. Pero de esta masa homogénea, yo puedo sacar, por ejemplo, profe, ¿qué? Un árbol, ¿sí? Profe, ¿qué? Un sol. ¿Por qué, profe? Porque yo con mi razón, a esa naturaleza indeterminada, ¿qué pasa? Yo digo, muy bien, este objeto que está acá va a ser árbol. Ya le di un nombre. Se volvió heterogénea, porque ya se puede distinguir, ya se puede diferenciar. Esto va a ser un sol. Ya le estoy dando un nombre también. Profe, ahora ya se puede definir, o ahora ya está definido, ya se puede distinguir. ¿Sí o no? Claro, profe. ¿Te das cuenta cómo de esta masa homogénea sale la masa heterogénea? Profe, es decir, lo determinado sale de lo indeterminado. ¿Quién hace ese proceso? El nous. ¿Ya? Muy bien. Pero, profe, no es que la materia sea pura, o sea, sea pasiva la materia. No. Esta masa homogénea que es la materia, ¿sí? Porque te acuerdas que era la naturaleza que estaba ahí y que el hombre ve, pero en realidad no sabe qué es. Simplemente ve y sabe que existe, pero no está definido aún. Ya. Esta materia no es que simplemente acepta lo que la razón le dice, o sea, no tiene un papel pasivo, sino un papel activo. ¿Por qué, profe? Porque esta materia tiene, profe, ¿qué? Propiedades, profe, características, profe, infinitas cualidades. Tiene gérmenes, semillas, que es lo mismo, ¿ya? Es decir, espermata. Profe, es decir, toda esta naturaleza, imagínate que esta es la naturaleza y yo soy el primer hombre. Cada objeto que existe de forma particular tiene esas infinitas cualidades o esos infinitos gérmenes, ¿sí? Todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, profe? Sencillo. Por más que mi razón quiera que determinado objeto sirva para algo, no siempre mi razón va a lograr que sirva para eso. ¿Por qué? Porque justamente la materia tiene propiedades, ¿sí? Que hacen que sea o que sirva para algo y no para otra cosa. Por ejemplo, esta regla tiene propiedades, tiene características, tiene cualidades propias, tiene gérmenes o semillas infinitas, pero propias, ¿sí? Que hace que sea regla y que no sea un plumón. ¿Estamos bien? Profe, ya. Por más que mi razón, te digo, quiera que esta regla sirva, por ejemplo, de repente, para escribir en la pizarra acrílica. ¿Me va a servir para escribir en la pizarra acrílica? No, ¿sí o no, profe? Claro que no. ¿Por qué? Porque sus cualidades, sus gérmenes, sus propiedades, ¿sí? No le permiten que sirva para eso. Por más que mi razón quiera, no le permite. ¿Esto qué significa, profe? Que estos gérmenes, ¿sí? Estas semillas o espermata, profe, ¿qué pasa? Hacen que la materia sea ¿qué? Activa o pasiva. Hace que la materia sea activa porque la materia va a establecer sus condiciones. Muy bien, ¿se entiende? De ahí, profe, ahora, ¿cómo lo llamó Aristóteles a estos gérmenes, a estas semillas? Aristóteles lo llamó, profe, homeomerías. Ya, así lo llama, homeomerías. Muy bien, profe, las características de la homeomería. La materia siempre ha existido. Recuerda que las homeomerías están dentro de la materia, ¿ya? Y en realidad, por ejemplo, Anaxágoras dice que todo contiene a todo. Es decir, todo está lleno de homeomerías, de espermatas, semillas y gérmenes, ¿sí? Y que, por ejemplo, de una manera, te dice mi estimado, se me fue el nombre, Anaxágoras, las propiedades, las características que puede tener esta regla, ¿sí? También las puedo tener yo, pero no de la misma forma. Por eso que él te dice que las homeomerías son cualitativamente diferentes, ¿sí? Las que están en mí
¿sí? A pesar que son las, bueno, por decirlo así, son las mismas que está de repente en una regla, en un plumón, son las mismas homeomerías, ¿sí? Lo que pasa es que como están estructuradas en mí, no está de la misma forma en este palito, en esta regla. ¿Se entiende? Es decir, cada objeto tiene las homeomerías, pero estructuradas o sistematizadas de una forma determinada. No es lo mismo esto con esto. En otras palabras, no te olvides, profe. Entonces, estas homeomerías son cualitativamente diferentes. Importante eso, profe, son eternas e indestructibles. Significa que siempre existieron. Esta masa homogénea que tiene las homeomerías siempre existió. Muy bien, ahora vamos a continuar. Profe, el último, Empédocles. Empédocles te va a decir, profe, que el principio ordenador, profe, ¿qué es? Ah, profe, los 4 elementos. De aquí, profe, que él es pluralista. Hay una diferencia, profe, entre los filósofos monistas y los pluralistas respecto al Hergé. Profe, los monistas te van a decir que el Hergé es uno. Te estoy haciendo a recordar nada más porque esto no hemos visto. El Hergé es un solo elemento. Los pluralistas te dicen que el Hergé son varios elementos, ¿sí? Empédocles, en este caso, profe, te va a decir que el Hergé, ¿sí? Como es pluralista, no solamente es el agua o el fuego por separado, sino que son los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Los 4 elementos. Estos 4 elementos, muchachos, están relacionados, ¿sí? En una especie de sinapsis, profe, en una especie de unión y separación. ¿Estamos bien? O sea, se unen y se separan. Todo está compuesto de estos 4 elementos, dice él. Pero, ¿qué pasa? Estos 4 elementos están en movimiento o producen el movimiento, pero ¿gracias a quién? A estos 2 principios. ¿Por qué? Estos 4 elementos se juntan, se separan. El amor hace que se junten estos elementos. El odio hace que se separen estos elementos, ¿sí? Y como se une y se separa, gracias al amor y al odio, profe, ¿qué pasa? Estos elementos pueden producir todo lo que existe, ¿sí? Claro, profe, por decirlo así, esta regla contiene los 4 elementos, ¿sí? Y en ella estos 2 principios hacen que funcione estos 4 elementos. ¿Estamos bien? Ah, profe, esto también contiene los 4 elementos. Todo contiene los 4 elementos, pero que se diferencian de cada objeto. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos, sí, el amor y el odio les ha dado una forma determinada. Ya sea juntándolos o ya sea separándolos, le da una forma determinada. Esto es fuego, aire, tierra, ¿sí? Profe, los 4 elementos, muy bien. Pero ¿qué pasa? El amor y el odio les han dado esta forma determinada. Yo también soy los 4 elementos, pero el amor y el odio me dan una forma determinada. Si tú te das cuenta, el amor y el odio, profe, ¿qué explican? Explican el movimiento, explican el cambio, ¿sí? Muy bien. Entonces, profe, conclusión. Para terminar ya con lo que es las tendencias autónomas. En Heráclito, nunca te olvides, profe, la palabra clave que es dialéctica. ¿Sí? ¿Qué significa cambio, movimiento? El movimiento lo produce, profe, ¿qué? La unidad y lucha de contrarios. Él se opone, profe, ¿qué? A las ideas de Parménides. Porque Parménides te dice, profe, que el movimiento existe. No, que el movimiento no existe. Él va a ser el primero en afirmar que el movimiento no existe. Muy bien, profe. Ahora, en tanto que Heráclito te habla de la lucha de contrarios, es decir, profe, que hay 2 seres que son opuestos y que están luchando, en la escuela eleática, profe, en general, te hablan de ¿qué? La unidad del ser. Único, por acá también, profe. Y por acá. ¿Te das cuenta? Todos ellos hablan de la unidad del ser. El ser es uno, ¿sí? Ahora, profe, Anaxágora. Anaxágora, profe, no te olvides, la masa homogénea que se vuelve heterogénea gracias al nous. El nous es el principio ordenador, es el que produce, profe, todo. ¿Estamos bien? El que sistematiza todo. Ese es el nous, profe, que es la razón. Ahora, tampoco te olvides acá, profe, este concepto, homeomerías, profe, que son las propiedades, características, gérmenes, semillas, que son infinitas, que están en la materia. Esta hace que la materia tenga un papel activo respecto a la razón. ¿Estamos bien? Con esto, profe, vamos a terminar. Ahora desarrollaremos la práctica número 2, profe, filosofía antigua. Muy bien, vamos a iniciar. Profe, pregunta número 1. Un representante de la tendencia autónoma es Heráclito de Éfeso, quien postula las siguientes ideas. Profe, ¿tú te acuerdas? Heráclito te decía que todo está en cambio, en movimiento, devenir. Nadie puede bañarse 2 veces en las aguas del mismo río. ¿Está bien, profe?
Todo fluye. Todo está en movimiento. El fuego es su, claro, profe, es su arjé o arché. El alma está formada por átomos. No tiene nada que ver, no habla de eso, profe, ni de átomo ni de alma. Todo lo inmóvil constituye la verdad. No, profe, para él todo es movimiento. Solo la discordia y la contrariedad permite el cambio. Eso es correcto, profe. ¿Por qué? Unidad y lucha de contrario. En la discordia, profe, hay que lucha de contrario. 1, 2 y 5, profe. La clave es la E. Muy bien. A ver, seleccionen las ideas que pertenecen a Pitágoras. Vamos a ver. Tú tienes que acordarte que Pitágoras te va a decir que el principio ordenador, ¿cuál es, profe? El número, ¿sí o no? Claro, profe. Número perfecto, pregunta de examen, el número 10. Y te habla de transmigración del alma. Muy bien, profe, veamos. La esencia de todas las cosas es el número. Esto es correcto, profe. El alma debe purificarse llevando una vida de acceso. Acceso viene a ser el dominio de los deseos. Eso también es correcto, profe. El alma del hombre tiene origen divino. Claro, profe, por eso que el alma quiere llegar a Dios. Pero para que llegue a Dios tiene que ser pura, ¿te acuerdas? Fundador de la escuela itálica, correcto, profe, o escuela pitagórica. El alma sufre una cadena de transmigración, claro, cuando es impura. Muy bien, profe. La clave 1, 2, 3, 4 y 5 es toda, muchacho, sencillo. El ser de Parménides es aprensible solo mediante ¿qué? ¿Te acuerdas lo que es la doxa y la aletheia? La doxa, opinión, lo sensible, ¿sí? Lo falso. La aletheia, la verdad, la razón, el no movimiento. Muy bien, profe. El ser de Parménides es inmutable, es inmóvil, profe, no cambia, ¿sí? Profe, ¿dónde está lo que no cambia? Profe, está en la aletheia, porque ahí está la razón, es decir, se conoce con la razón. Profe, la clave es la C, la 3 la C. De las siguientes afirmaciones que corresponden a actuales de Miletos. Profe, es considerado como el primer físico por Aristóteles, correcto, porque él va a estudiar ¿qué, profe? La naturaleza. Física significa naturaleza. 2. Consideró que el principio de todas las cosas es el aire. Eso no, profe, eso es Anaxímenes. En astronomía plantea que la Tierra es un disco flotando en agua. Esto es correcto. Pertenece a la escuela jónica, sí, o escuela de Mileto. En antropología considera que el hombre tiene su origen en un pez. No, profe, esto es Anaximandro. La 5 Anaximandro. 1, 3 y 4. La clave correcta, profe, es la A. 4A. 5. Criticó el antropomorfismo. Profe, ¿qué era antropomorfismo? Dale a Dios la forma de ser humano. ¿Estamos bien? Mientras que formuló por primera vez el rigor lógico de los principios fundamentales de la ontología. Profe, el problema de la ontología, del ser, ¿quién lo plantea? Parménides. El primero, ¿quién? Genófanes. Profe, la clave es la C. Muy bien. Pregunta 6. Heráclito concibe el fuego como principio de todas las cosas. Se le considera como el primer precursor de la dialéctica. Incluso, profe, Marx lo llama el padre de la dialéctica. En él, dialéctica significa cambio, devenir, movimiento. Pregunta 7. Acerca de Tales de Mileto, podemos afirmar lo siguiente. Volvamos con Tales. Plantea que la existencia del mundo infinito no tiene nada que ver, profe. Afirmó que el origen primitivo, el agua, sí, profe. Plantea la animación de la materia, movimiento de la materia, el hilozoísmo, sí, profe. Llamado también padre de la filosofía, sí, profe. 3, 4 y 5. La clave de la 7 es la C. Vamos con la pregunta número 8. 8. Son características del pensamiento filosófico de Heráclito de Éfeso. Profe, devenir, correcto, cambio. La sustancia primero es el fuego, el arjé, correcto. Consideró como el padre de la dialéctica, claro, ¿eso quién lo dijo? Esto lo dijo Marx. ¿Hay unidad y lucha de contrario? Claro, profe, esta unidad y lucha de contrario explica el movimiento. ¿Es lo mismo lo joven y lo viejo? Sí, profe. ¿Por qué? Porque, profe, ¿cómo se entiende esto? Sencillo. Joven y lo viejo en una unidad. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Profe, la clave es todas. Vamos a ver, profe, la 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones pertenece al pensamiento filosófico de Parménides? El mundo sensible es apariencia, correcto. Lo falso, ¿ya? Las cosas, la doxa en otras palabras, las cosas poseen unidad y... No, profe, unidad y contrariedad a la vez. ¿Esto es qué? Esto es dialéctica, esto es Heráclito. ¿El movimiento es posible gracias a la razón? No, profe, en la razón no hay movimiento, al contrario. El arjé es el ser inmóvil, correcto, inmóvil y único. De la unidad no puede surgir la pluralidad, eso también es correcto, profe. Ellos te afirman la unidad del ser, el ser es uno, profe. La clave es 1, 4 y 5. 9A. Vamos con la pregunta 10, profe. En la filosofía griega comprende qué periodos. Tenemos el periodo cosmológico o conocido como los presocráticos, el periodo antropológico, profe, y el periodo ¿qué? Sistema filosófico, de los grandes sistemas filosóficos. Profe, no te olvides, acá encuentras a quién, Aristóteles y Platón. 1, 3 y 5, profe. Pregunta número 11. El arjé de la pluralidad de pequeña... profe, de frente, palabra clave, átomo. ¿Eso qué, profe? Demócrito, de frente, profe. 12.
La mayéutica y la ironía fueron partes de su proceso de enseñanza. ¿Quién lo plantea, profesor? Mayéutica es buscar la verdad, la ironía, profe, reconocer tu ignorancia. Esto lo plantea ¿quién, profe? Sócrates. Muy bien, profe, no te olvides. 13. El notable filósofo Anaxímenes se caracterizó por lo siguiente. ¿El aire es el principio ordenador? Correcto. ¿El principio es el fuego? No, profe. Esto es Heráclito. El principio es el agua. Esto es Tales. ¿El aire se encuentra en estado de rarefacción? Correcto. En rarefacción el aire se convierte en fuego. ¿Fue pitagórico? No, profe. La clave es 1 y 4. Vamos con la pregunta número 14. Son características de la escuela pitagórica. Sostenía que el cuerpo es la tumba del alma, profe, y en realidad ellos lo dicen primero. Platón lo va a tomar después de él, después a Pitágoras, justamente en esa idea. El número de la esencia de las cosas, correcto, profe. Establecieron transmigración del alma o metempsicosis, correcto. ¿El alma es inmortal? Sí, profe, porque viene de Dios y va a ir a Dios. ¿El estado previo del alma es el endiosamiento? Sí, porque estaba en Dios. 14, profe, ¿qué es todas? Muy bien. A ver, según Parménides, 15, según Parménides, el ser se caracteriza por lo siguiente. El ser de Parménides, muchachos, es indivisible, es inmóvil, profe, es infinito y perfecto. La clave, profe, es 1, 3 y 5. Muy bien, pasamos a la pregunta número 16. Primer filósofo que dejó atrás el pensamiento mítico para practicar el pensar racional. Profe, hablamos de la escuela de Mileto o escuela jónica. El primer filósofo, ¿quién va a ser? Ese es Tales, profe. Muy bien, pregunta número 17. Son expresiones que corresponden a Protágoras. Muy bien, profe, vamos a ver. Protágoras te habla, profe, el famoso homo mensura, el hombre la medida de todas las cosas. Profe, en ese sentido la verdad está en función al hombre, no hay verdad universal. Profe, la verdad es relativa, subjetiva. Profe, muy bien, sostuvo la imposibilidad de conocer una verdad universal y absoluta, correcto, no hay verdad universal. ¿Nada existe? No, profe, esto es Georgia. Entonces, profe, 1, 2 y 3, la clave es la 18. Los filósofos que sistematizaron el pensamiento de Europa Central. Profe, ¿hablamos de quién? De Platón y de Aristóteles. 2 y 4, la clave es la E. Bien, el primer gran problema de la filosofía fue la physis, que significa, profe, exactamente physis significa naturaleza, pero lo que más se puede asociar, profe, a esa pregunta es lo siguiente: el universo es el conjunto de todo lo que existe, naturaleza. Muy bien, pregunta número 20. Caracterizan el pensamiento del filosófico de Sócrates. Vamos a ver, profe. A ver. La esencia de su filosofía es el conocimiento de sí mismo, correcto. Descubre el concepto, el razonamiento inductivo y la definición universal, correcto. Incluso Aristóteles dice que el método inductivo se le debe ¿a quién? A Sócrates, claro, profe. El hombre que actúa con maldad es porque no conoce el bien, eso es correcto. Para él, el hombre actúa mal no porque quiere actuar, o sea, no por decisión, sino, profe, ¿por qué? Porque es ignorante, o sea, no conoce el bien. ¿Empleó, profe, como método de enseñanza la ironía y la mayéutica? Sí, profe. ¿Escribió la República? No, él no escribe nada, profe. En la República se habla de él, pero él no escribe nada. La República de Platón. La 20 es la E. 21. Filósofo Eliata para quien el movimiento es imposible. ¿Sí? El verdadero ser es inmutable y eterno. Ah, profe, sencillo. Ese es Parménides, el ser inmóvil. Muy bien, pregunta número 22. Pregunta 22. Los representantes de la escuela jónica se caracterizan ¿por qué? Son llamados físicos, sí, porque estudian la naturaleza. Física significa naturaleza. ¿Presenta 3 máximos exponentes? Sí, profe. ¿Te acuerdas? Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. ¿Su preocupación principal era el hombre? No, era la naturaleza, la física. ¿Realizan aporte en cosmología? Sí, profe. Muy bien, 1, 2 y 4. La clave es la C. Vamos con la pregunta 23. El arjeo raíz de todas las cosas está compuesto por los 4 elementos. Yo te dije el famoso avatar, en broma. Profe, ¿cuál es la clave? Y se unen por el amor y el odio. Esto es Empédocles. 24. Sócrates gustaba de la opinión para alcanzar la verdad. Correcto. El término opinión en griego significa, profe, ¿qué? Doxa. Muy bien, profe. La 24 la E. Los partidarios de Platón estarían de acuerdo con que el ser es que, a ver, sencillo, profe, Platón es un idealista, ¿sí? Por ende, para él, el ser va a ser que alguna entidad no material. ¿Por qué? Porque es idealista. O sea, el ser es básicamente idea.
que trasciende el mundo sensible. Y con esto, muchachos, concluimos la práctica de filosofía antigua. Nos vemos.